La existencia humana se mueve entre los márgenes de lo cotidiano y lo inexplicable. En nuestras vidas seguimos patrones predecibles, el sol que se alza cada día, los latidos de nuestro corazón, las pequeñas rutinas que construyen nuestra identidad. Pero en medio de esa aparente estabilidad, emergen momentos que escapan a toda lógica, eventos que parecen orquestados por algo más antiguo que nuestra memoria. No podemos rastrear su origen ni comprender su propósito, pero sentimos su impacto, como un eco que resuena desde lugares que nunca hemos visitado. Es en ese límite difuso entre lo que podemos comprender y lo que escapa a toda lógica donde esta historia comienza a desplegarse. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato ficticio, es una verdad oculta, una historia que nunca antes había sido contada, tejida en las sombras de un pasado que muchos preferirían olvidar. Lucía vivía en un apartamento moderno, decorado con un estilo minimalista que reflejaba su deseo de mantener el control en su vida. Las paredes, de un blanco inmaculado, contrastaban con los pocos objetos personales que había decidido conservar. Libros antiguos, reliquias familiares y una lámpara antigua que siempre proyectaba sombras alargadas al caer la noche. Lucía comenzaba su día antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. El sonido rítmico de la cafetera automática rompía el silencio de su apartamento, anunciando el inicio de una rutina cuidadosamente construida. Revisaba correos electrónicos con la misma meticulosidad con la que elegía su ropa del día. Tonos neutros, líneas limpias, siempre impecable. En el trayecto al trabajo, los auriculares servían no para escuchar música, sino para aislarla del bullicio que encontraba abrumador. En la oficina era meticulosa, resolviendo tareas con una eficiencia casi mecánica. Sus compañeros de trabajo la veían como alguien confiable, aunque distante. A la hora del almuerzo, prefería comer sola, leyendo en su teléfono o repasando listas de cosas pendientes. De regreso a casa, dedicaba unas horas a leer o ver documentales, siempre buscando algo que estimulase su mente. Su rutina estaba medida, como si cada minuto estuviera diseñado para evitar el caos que temía volver a experimentar. Aquella noche, tras cerrar su laptop y terminar los correos del trabajo, decidió irse a la cama. Apagó la lámpara y cerró los ojos, pero el descanso no llegó como esperaba. En su mente, se vio atrapada en una habitación vacía, desprovista de todo significado, un espacio que parecía respirar al unísono con su angustia. No había puertas ni ventanas, solo una penumbra opresiva que parecía condensar cada decisión mal tomada, cada peso emocional que había evadido enfrentar. Sentía que su cuerpo estaba completamente inmóvil, atrapado entre el sueño y la vigilia. Aunque su mente parecía despierta, ningún músculo respondía a su voluntad. Quiso girar la cabeza, pero el esfuerzo fue inútil. Sus extremidades se sentían como plomo. Una presión sofocante comenzó a acumularse sobre su pecho, como si un peso invisible intentara aplastarla. Intentó gritar, pero sus labios no se movieron. El sonido quedó atrapado en su garganta. En la esquina de la habitación, un rincón oscuro parecía observarla. Era un vacío palpable, una ausencia que la confrontaba con recuerdos que había enterrado. Los años de abuso de sustancias, las amistades rotas y la sombra siempre presente de su hermana melliza, quien nunca tuvo la oportunidad de vivir. Mientras tanto, la esquina oscura de la habitación parecía volverse más intensa, casi viva, como si alimentara su incapacidad para reaccionar. La lucha por recuperar el control era tan mental como física, pero por más que lo intentaba, su cuerpo seguía traicionándola, inmóvil y vulnerable ante lo desconocido. Lucía no levantó la voz ni intentó huir. Su instinto no era la reacción impulsiva, sino un esfuerzo constante por entender lo que enfrentaba antes de actuar. Miró alrededor y pensó, es solo un sueño, aquí nada puede dañarme. Pero aunque las palabras resonaban lógicas en su mente, la opresión no cedía. No era el miedo lo que la detenía, sino el peso de la incertidumbre, de no saber cómo reconciliarse con su propio pasado. Despertó bruscamente, con el cuerpo tensado y un sudor frío en la frente. Se sentó en la cama, respirando profundamente. Sabía que el sueño no era una simple anomalía nocturna. Había algo que su subconsciente intentaba decirle, algo que exigía atención. En lugar de ignorarlo, buscó su cuaderno y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. No era la primera vez que tenía este tipo de sueños.
Aunque las imágenes variaban, el núcleo siempre era el mismo, una confrontación consigo misma. El día siguiente transcurrió con aparente normalidad. Trabajó, respondió correos y mantuvo su rutina bajo control. Pero, en el fondo, su mente seguía procesando el sueño. Por la tarde, convenció a su amigo Ricardo, un analista de datos con una inclinación por el escepticismo, para que la acompañaran a una galería de arte. Había escuchado sobre una exposición de artefactos prehispánicos y sentía una atracción inexplicable hacia ella. La galería era un espacio amplio y moderno, con paredes blancas que realzaban la luz tenue de los focos dirigidos a cada exhibición. Al entrar, el aire tenía un ligero aroma a madera vieja, mezclado con una nota de limpieza artificial. Lucía recorrió el lugar con pasos lentos, sus ojos pasando de una vitrina a otra, deteniéndose ocasionalmente frente a los artefactos prehispánicos que exhibían figuras de animales, herramientas rituales y esculturas que parecían capturar fragmentos de historias olvidadas. Cada rincón del museo estaba impregnado de una atmósfera pesada, como si los objetos guardaran secretos que susurraban a los visitantes más atentos. Ricardo, a su lado, miraba las piezas con menos interés, comentando ocasionalmente con un tono que rozaba el escepticismo. Entre las vitrinas, un ídolo de obsidiana captó su atención. Su superficie negra parecía absorber la luz, y los contornos afilados parecían delinear un rostro que observaba con intensidad. Lucía sintió un nudo en el estómago, seguido de un mareo repentino. Miró a Ricardo y por un instante le pareció que el rostro de su amigo reflejaba la misma intensidad inquietante que irradiaba la estatuilla. Ricardo la sostuvo justo cuando parecía perder el equilibrio. «¿Estás bien?», sintió con una mezcla de preocupación e incredulidad. Lucía asintió, aunque no podía apartar los ojos del ídolo. Había algo en él que parecía llamarla, una conexión que no podía explicar. Esa noche, en su apartamento, intentó conciliar el sueño, pero el ruido habitual del tráfico adquirió un matiz extraño, como si se diluyera en susurros que parecían emerger desde las paredes mismas. Soñó nuevamente, esta vez con un vacío interminable que se extendía en todas direcciones. El abismo no era un lugar, sino una sensación, un recordatorio de los huecos que habían quedado en su vida, de las cosas que había perdido o evitado enfrentar. Al despertar, vio algo que hizo que su respiración se detuviera. El ídolo de la galería estaba sobre su escritorio. Las manos le temblaron mientras lo sostenía. No era una advertencia, ni un mensaje, sino una presencia que exigía ser reconocida. Lucía dejó caer el ídolo sobre el escritorio, pero su mirada permaneció fija en él, como si no pudiera apartar los ojos. La oscuridad en la habitación parecía espesarse, no como una ausencia de luz, sino como una presencia tangible que se acercaba. Las paredes del apartamento, siempre tan ordenadas y blancas, comenzaron a parecer más estrechas, como si la habitación misma estuviera respirando. El aire se tornó denso, cargado de un aroma metálico y extraño, como el hierro oxidado. Un ruido sordo resonó en el silencio. Un golpe, luego otro, como si algo invisible caminara lentamente hacia ella desde el rincón más oscuro del cuarto. Lucía sintió que el tiempo se desaceleraba, cada segundo estirándose como si fuera infinito. Los susurros comenzaron, primero como un murmullo incomprensible, luego formando palabras a medias, fragmentos que parecían ser sus propios pensamientos, pero distorsionados. «No eres suficiente, nunca lo fuiste. ¿Por qué estás aquí y no ella?». Las palabras eran cuchillos que cortaban su interior, despertando miedos antiguos y cicatrices apenas cerradas. Intentó moverse, pero sus piernas parecían estar pegadas al suelo. Las sombras de la habitación comenzaron a crecer, extendiéndose desde las esquinas hasta cubrir el techo, ondulando como un manto vivo. Lucía sintió una presión en el pecho, pero no era como antes, no era físico. Era como si algo estuviera hurgando dentro de su mente, buscando recuerdos, emociones, algo que pudiera usar en su contra. El ídolo comenzó a emitir un leve brillo rojizo. Su superficie negra ahora parecía líquida, como si pulsara al ritmo de un corazón invisible. El golpe sordo se transformó en un crujido bajo sus pies, y cuando miró hacia abajo, el suelo ya no era el mismo. Una grieta se extendía desde donde estaba el ídolo, como una herida que sangraba oscuridad. De esa grieta emergió un sonido profundo, gutural, una voz que no tenía dueño, pero que resonaba como si viniera desde el centro de la tierra. «Te he esperado».
dijo la voz, lenta y arrastrada, como el roce de roca contra roca. Lucía quiso gritar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada y todo lo que salía de ella era un jadeo ahogado. Las luces del apartamento parpadearon y luego se apagaron por completo, dejando solo el resplandor rojizo del ídolo. El terror no era solo lo que veía o escuchaba, sino lo que comenzaba a cambiar dentro de ella. Una parte de Lucía, pequeña pero creciente, no quería correr. Había algo hipnótico en esa presencia, algo que susurraba promesas que no podía ignorar. Mientras la sombra avanzaba hacia ella, una chispa de aceptación cruzó su mente, como si ya no estuviera segura de querer luchar contra lo que estaba ocurriendo. La risa que vibraba en el aire creció hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, y la habitación se llenó de un resplandor rojizo cegador. De repente, todo quedó en silencio, un vacío que se sentía más pesado que cualquier sonido. Lucía abrió los ojos, pero lo que vio no era su apartamento. Estaba de pie en un espacio vasto y oscuro. El suelo bajo sus pies parecía líquido, reflejando una luz carmesí que no tenía fuente visible. Frente a ella, la figura que emergía de la grieta había tomado forma. Un ser alto, con contornos fluidos y ojos que ardían como brasas. Lucía no retrocedió. Sus propios ojos devolvieron la mirada con una intensidad igual. El ser habló de nuevo, pero esta vez no en palabras, sino en un torrente de emociones que se derramaron dentro de su mente. Poder, liberación y una promesa de trascendencia. Tú has elegido, dijo finalmente, su voz resonando como ecos de 1000 susurros. Acepta lo que eres y lo que siempre has sido. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía, no con dolor, sino con un alivio absoluto. Su cuerpo se alzó del suelo, envuelto en un manto de sombras que la rodeaban y penetraban a la vez. Las imágenes de su pasado pasaron frente a sus ojos, los momentos de autodestrucción, los vacíos que había tratado de llenar, y finalmente, el rostro de su hermana melliza, que la observaba sin reproche desde algún rincón lejano de su mente. «Estoy lista», murmuró, y las sombras la consumieron por completo. Cuando volvió a abrir los ojos, el resplandor del ídolo había desaparecido, y en su lugar, Lucía estaba de pie en su apartamento, pero ya no era la misma. Su reflejo en el espejo no mostraba temor ni duda. En su rostro, una leve sonrisa mostraba la aceptación total de lo que ahora era. Algo más grande, más oscuro y completamente libre. Al día siguiente, Lucía llegó a la oficina como si nada hubiera cambiado. Su caminar era tan pausado y elegante como siempre, sus movimientos precisos, calculados. Saludó a sus compañeros con una sonrisa ligera y respondió a las preguntas habituales con la misma calma que la caracterizaba. Pero detrás de esa fachada meticulosa, algo nuevo palpitaba en su interior. En su escritorio, mientras revisaba correos y ajustaba los informes del día, su mirada parecía perderse ocasionalmente, fijándose en un punto invisible más allá de la pantalla de su computadora. Sus dedos, que se movían con eficiencia sobre el teclado, de vez en cuando se detenían, como si un pensamiento profundo cruzara su mente. Nadie notó nada extraño en ella. Al contrario, algunos incluso comentaron que Lucía parecía más segura de sí misma, más serena. Sin embargo, en el aire había algo imperceptible que comenzaba a crecer. En los pasillos, las luces titilaban por fracciones de segundo, como si algo invisible se moviera en las sombras. Uno de sus compañeros sintió un escalofrío inexplicable al cruzarse con ella en el pasillo. «¿Estás bien?», Zrenia le preguntó. Lucía lo miró fijamente, su sonrisa más amplia de lo habitual, y dijo con voz tranquila: «Perfectamente». Esa noche, después de que todos se habían marchado, Lucía permaneció en la oficina. Se sentó en la sala de reuniones vacía, apagó todas las luces y cerró los ojos. La oscuridad la abrazó, y por un momento, el resplandor rojizo de algo lejano pareció reflejarse en las ventanas. Su sonrisa se amplió, mientras un leve susurro llenaba el aire, apenas audible pero cargado de promesas siniestras. El mundo seguía girando, ajeno al cambio que había comenzado en ella. Nadie sospechaba que, en la aparente normalidad de su presencia, acechaba algo mucho más profundo, más oscuro. Lucía ya no era solo parte del entorno, era su dueña, una sombra que esperaba pacientemente el momento perfecto para actuar.